Bueno, pronto empecé a grabar ya para YouTube. Hoy la clase, viene a ser clase alumnos virtuales, sábado 28 de junio de 2026. Las preguntas, curso de orgánicas, las recibimos por el chat de WhatsApp. ¿Por qué no lo hacemos vía Zoom, que probamos de entrada y logramos alguna clase? Porque tenemos muy poca señal. Incluso, y tampoco lo podemos hacer vía visual para poder vernos en pantalla. Lo digo por si alguno de los que está en el chat se lo ha preguntado, por el chat de acá de WhatsApp, porque solo admite 32. Y a mí me da un poco de lástima esto, y la verdad que a veces me calienta un poco nuestra manera de ser, porque hay más de 60 anotados y no participan todos. Y si fuéramos menos de 32, que por lo que veo casi siempre hay menos de 32, nos podríamos estar viendo. Entonces cuando uno se ve, es distinto. Por eso a mí me viene bárbaro hacer lo que hago, y sobre todo después de que nos haya ido tan bien jugando al fútbol. Porque yo sé que la mayor parte de los uruguayos que está... Yo, por los únicos que le decía acá a la gente mía hoy de mañana, que me acuerdo del Mundial de 1974, nosotros cómo corríamos las canchas, lo que significa para los niños, los adolescentes, los jóvenes. Por ellos lo sufro y por más nadie, porque esto tiene que ser una enseñanza para nosotros. Andamos buscando al culpable. Pobre muslera. Y bueno, Bielsa, que no sabe ni dónde meterse. Pobre Bielsa, porque le fue muy bien contra Argentina y contra Brasil de entrada. Y capaz que él quería otra cosa y no pudo con los... Yo estoy muy mal últimamente. Voy a hablar un poquito de filosofía porque el tema de hoy tiene que ver con la filosofía, van a ver. Me parece que en vez de uruguayos tendríamos que autodenominarnos urugallos y urugallinas. Miren que jugar al fútbol no es la sumatoria de unos más unos hasta llegar a 11 con algunos suplentes y un director técnico. Es bastante más que eso, y los africanos nos están dando algunas lecciones que no estamos entendiendo. Vi jugar a Senegal cuando vino en el año, debe haber sido por allá por el año 78. En Paysandú jugaron Senegal, Japón, México y algún otro país. Entonces, en esto, en lo que se refiere a este capítulo, del cual voy a hablar ahora, van a ver que se le mete mucha filosofía, casi. Oh, hoy es 27, gracias Beatriz. Hoy es 27 de junio. Es un día como para recordar el de hoy, ¿no? Yo estaba en quinto escuela. Día de la dictadura. Se llevaron a una maestra en el barrio. Yo los odio verdaderamente. Pero bueno, hablé del Plan Cóndor donde tenía que hablar y cuando nadie hablaba. Bueno, también es filosófico, pero van a ver por qué la humanidad le va a pasar lo que le va a pasar, según mi punto de vista, y los uruguayos, teniendo todas las condiciones como para no sufrirlo, lo vamos a sufrir. Cuidado, doña Rosa, que estoy hablando por un montón. No vaya a decir nada que esté mal. Está jugando al solitario mi suegra acá, con sus 80 y pico de años, calentita. Y acá, casi que 2x3, se habla del tema que vamos a hablar como una especie de postura filosófica, o peor, religiosa, diría yo, ¿no? Y yo veo... Saludos, dice Richard. Gracias, Richard.
Yo veo cómo sufre muchísimo, sobre todo nuestra juventud, la edad de mis hijos que practican por acá con unas posturas nuevas de producción de alimentos. Vieron que ellos están muy vegetarianos, están que prácticamente no toman alcohol, un montón de cosas que están bien, pero hay otras que están muy fanatizados y radicalizados, pero por el lado, por lo menos así lo veo yo, negativo, no por el lado, y muy individualistas. Y todo eso lo hemos creado nosotros, sin querer, digo nosotros en términos generales. Entonces acá, miren, la naturaleza es fría. Por ahí me va a llevar un poco más de tiempo, pero lo que pasa es que yo veo lo que coseché el sábado pasado y digo, acá falta arrimarle más trabajo y más nutrientes y más agua a este capítulo porque va a quedar en internet. Y yo sé que después la gente se mete y por ahí a los años terminan siendo escuchados por mucha gente, algunas cosas que uno dijo. Esto, por más creyente que uno sea, yo soy cristiano, pónganle, la naturaleza es muy fría, la naturaleza. La naturaleza es puro cálculo de energía, ¿tá? Es puro cálculo de energía, ¿tá? Hay sol, por ejemplo, hay alimento. No hay sol, no hay alimento. Ahí quedaría, ya estaría hecha la síntesis, ¿no? Pero es mucho más que eso. Hay trabajo, que es el aporte energético de un ser humano, o digamos a través de animales, de tractores o lo que sea, pero siempre hay un ser humano ahí metido. Hay trabajo, hay aporte de energía, por lo tanto hay petróleo, cada litro de petróleo, de combustible mejor dicho, son 40 horas de energía humana. Bueno, vayan mirando el chat, ahí que dice que hay alguien que tiene el micrófono abierto. Ya lo silencié, bien, bien ahí, lujo. 40 horas de trabajo humano. Rosa. Entonces, si nosotros gastamos más energía, que es lo que está haciendo la humanidad, ¿ah? De a uno o como humanidad misma, para producir, ¿qué pasa? Primera pregunta, podríamos hacer una pregunta al chat, a los alumnos virtuales. ¿Qué pasa si, que es lo que estamos haciendo? Ejemplo, veníamos a buscar la espinaca acá a Punta Espinillo. Yo veía a veces los camiones, brutos camiones metiéndose marcha atrás acá en la chacra de los Cabrera y otras. Después llevan esa espinaca a Bella Unión, allá a Calagua. Y allá la procesaban y después desde allá venía congelada a Montevideo y de repente alguna terminaba en bolsa congelada muy cerca de Punta Espinillo. Cuando estamos gastando mucha energía, no cierra el proceso. Y no cierra económicamente, pero eso es lo de menos. No cierra quiere decir que dejamos de hacerlo y por lo tanto es un grave problema para toda la sociedad, ¿no? Entonces, nosotros vamos a hablar nuevamente, más que del control de las malezas, vamos a hablar de la preparación de la parcela en donde nosotros vamos a producir los alimentos. Ese sería el título. ¿Se entendió? A ver. Si se entendió, ¿por qué hay una diferencia? Correcto, gracias. Bueno. Ejemplo, ustedes habrán escuchado hablar de la permacultura de Mollison, los leíamos a sus libros hace más de 20 años, de Masanobu Fukuoka.
¿Cuál otra? Bueno, la permacultura, o sea, ¿no? Podría entrar la sintrópica, que hace un poco más acá en el tiempo que se habla de ella. Bueno, por ahí, con eso ya da. Y por otro lado, la campesina, que es la que yo trato de cultivar, la del hortelano, que más bien no es la campesina, sino la de los europeos, italianos sobre todo, gallegos, etcétera, muchos serbios, etcétera, que poblaron nuestro país y toda esta zona durante el siglo pasado. Y la moderna, la de Masanobu Fukuoka, por ejemplo, si no la identifican, es la de tocar lo menos posible la tierra, de hecho no arar, etcétera, etcétera, ¿no? Y la moderna, que podría ser la química, que es la que nos enseñaron en Facultad de Agronomía y que para mí es la que en más riesgo pone a la sociedad para el siglo XXI. Y sobre todo cuando se compran los veredictos, y por ejemplo esta semana nos acabamos de enterar que en Estados Unidos se declaró que el glifosato, casi que el veredicto dice el glifosato es bueno, pueden seguir usándolo. Y nosotros decimos que hay que aplicar la campesina, pero en un país donde no tenemos indígenas ni tenemos población campesina, de manera intensiva. Acaba otro titular, intensiva. Rosa. ¡Ey! Silencio. Intensiva, por periodo pausado. Ahora van a ver por qué. Entonces yo digo, ¿tendríamos que criticar las otras? No, simplemente hablar brevemente, por lo menos, la de Masanobu Fukuoka, con gramilla, como yo decía el sábado pasado, con gramilla, esta plaga instalada en nuestros países por los ingleses, desde mi punto de vista, totalmente a propósito, totalmente, como país ganadero, competencia de ellos que eran. Y que hay que matarla justo ahora, yo estoy en eso, justo ahora son los días mejores, por el frío, y que si viene seco mucho mejor, y en pleno verano. O sea, tenemos dos épocas para eliminar la gramilla, que son pleno invierno y pleno verano. Y yo digo que con gramilla es imposible que nosotros podamos hacer algo. Por algo el glifosato se vende solo, y es porque uno de los efectos principales que tiene es sobre el Cynodon dactylon. ¿Tá? Incluso cuando nosotros queremos, por ejemplo, instalar, alguien hablaba por ahí de plantar citrus, si nosotros hacemos todo bien, plantamos los citrus y los dejamos a lo que le venga en suerte, va a terminar colonizado de gramilla. Y eso yo lo digo porque lo probé. ¿Ah? En realidad todo lo que digo es porque lo probamos. Yo ya le hablé de Masanobu Fukuoka, yo hablaba por radio cuando nadie hablaba de Fukuoka hace 25 años, casi por lo menos, 2001, 2002 seguro. Después tenemos permacultura, tenemos un amigo acá que estuvo mucho tiempo en Francia justamente, un querido compañero, corrido por los milicos cuando era muy jovencito, apenas algunos años más que yo tiene, y él, como vino de Francia y allá se hablaba mucho de permacultura, él acá en la chacra y yo le di una mano, nos vemos bastante seguido, y con capital. La permacultura utiliza mucho dinero de la generación anterior, por simplificarlo, digo de esta manera y todo el mundo lo entiende. Pero definitivamente es un poco un lindo proyecto donde que hay que gastar mucho para que todo
pueda ser realizado en una generación. Ejemplo, nosotros plantamos una cantidad de arbolitos nativos que van a cumplir 6, 7, 8 años, hay de 10 también, y hay de más, pero para lograr, digamos, recrear lo que nos suponemos que una vez existió, lleva muchos años lleva. Entonces es que está todo bien, uno lo ve en los libros, el árbol más alto va allá, el árbol más mediano va al medio, el árbol más enano va acá adelante, el árbol más alto está hacia el sur, el árbol más petizo está hacia el norte, está todo bien. Pero el que crece más rápido es el eucaliptus o la casuarina. Y son dos arbolitos que no están precisamente dentro de los recomendables. Sí, me imagino que Richard, que para los ingleses, buena pregunta la tuya, para los ingleses también es una plaga. Pero acá, el eucaliptus, por ejemplo, pasó lo mismo con el eucaliptus, o sea, acá encontró un ambiente muy superior. Por ejemplo, nosotros que estamos acá en Punta Espinilla, Espinillo lo sabemos bien porque la gramilla está verde ahora. Yo la miro y está verde. Y no va a dejar de estar verde nunca porque como no hay heladas, y en realidad el clima es mucho más benéfico para el crecimiento de la gramilla en Uruguay que en Inglaterra. ¿Ah? ¿Se entendió ahí? Bien, gracias. Entonces hay que, bueno, de lo de Masanobu Fukuoka yo copio lo más que puedo, de permacultura copio lo más que puedo, de la sintrópica que estuvo practicando mi hijo acá y yo veía cómo se mataba. Sintrópica es que si yo voy, por ejemplo, a las cuchillas, yo las pongo mucho de ejemplo porque las conozco. La cuchilla de Aedo viene a ser toda la parte ahí de las cuchillas, la zona de cuchillas podría ser alguna que otra también que conocí de chico cerca del Queguay. Entonces cuando uno cae ahí, uno tiene posibilidades, Aiguá, yo qué sé, uno tiene posibilidades de hacer algunas cosas porque todavía esa zona, esas zonas desconocían, algunas de esas zonas desconocían la presencia del ser humano. Entonces uno cae ahí, tiene más o menos el cuadro armado y si no lo destruye, lo peor que podría hacer es destruir todo para empezar de nuevo, porque en realidad está creado ahí el ambiente y bueno, lo que pasa es que después hay que adaptarlo un poquito si va a usar tractores, en fin, a las plantaciones que va a hacer. ¿Ah? Jairo Restrepo, me lo nombran por acá, bien, tenés que agarrar de Jairo Restrepo las partes. Yo creo que Jairo Restrepo lo que le pone es mucho marketing. O sea, yo creo que es bastante más fácil. Pero cuando uno necesita meterle mucha fórmula, como si se tratara de hacer una torta dulce para un cumpleaños, es porque en realidad yo pienso que es bastante más fácil. Los microorganismos es cuestión de colonizarlos para que ellos hagan el problema. Nosotros nos creemos que somos nosotros los que mejoramos. Cuando se habla de la regenerativa también, le faltó nombrarla, y nosotros no regeneramos nada. Lo que pasa es que tenemos necesidad, nuestro ego. Nosotros en todo caso sí, habría que ponerse del lado de los chinos y de los africanos que han generado en el desierto, por ejemplo en China, en 20, 30, 40 años han generado
lugares maravillosos. No creo que se adapten mucho para plantar hortalizas, ¿eh? La tierra virgen no necesita abono el primer año, dice Mirta. No, claro, ahí está. Cuando la tierra virgen, vos entras a un campo y vos vas a saber que tenés 2, 3, 4 años, que es como un regalo, ¿eh? Y a los 4 años vos ya te vas a estar complicando la vida con la gramilla. A los 4. Bueno, entonces, para que me volé un poco. Entonces, de cada uno de estos sistemas de los que se habla, hay que tratar de tomar lo que sea positivo. Y después que me nombraban a Restrepo, bueno, está, ¿qué hace Restrepo? ¿Vive de eso? ¿O solo da cursos? Hay que apoyarse mucho en el que vive de eso. Por eso yo rescato y le doy para adelante a lo que podría denominar filosofía o producción campesina en un país sin campesinos. Yo trabajé con unos paisanos, por ejemplo, que araban con bueyes. 2 hermanos viejos eran, ya deben estar muertos. Me tomé lo que me quedaba del tecito. Y un día ellos abren el galpón, por ahí por Paso del Medio, en Canelones, y tenían un tractor, un Massey Ferguson 240, nuevito, impecable. Yo digo, pero ¿y cómo? ¿Ustedes tenían tractor? Y como diciéndoles, y haciendo bruto sacrificio, sacando muy buena producción con los bueyes. Dice, no, sí, claro, dice Vega, lo que pasa es que ese nosotros lo tenemos para las ocasiones, o sea, ellos lo tenían para el trabajo bien duro, digamos, ¿no? O sea, ellos estaban demostrando de que lo que decían lo hacían y les daba resultado. ¿Por qué? Porque estaban gastando menos energía de la que definitivamente sacaban y de la que vivían. Más allá de que después el mercado a veces, pero cada vez lo paga mejor, pero antes lo pagaba muy mal al mercado, al trabajo de la gente del campo. Hoy se está pagando muy bien. Y ni que hablar si es producción orgánica. ¿Tá? Entonces, mismo, mucha ideología política, dice, le mete. No sé, no estoy tan empapado de esa parte. Pero bueno. Ahora, si nosotros aplicamos la campesina, pero, ¿qué pasó? Que en Facultad de Agronomía nosotros le pudimos incorporar algunas cuestiones de método. Y hacemos la campesina intensiva y por periodos pausados, como yo dije recién. ¿Qué quiere decir? Si nosotros no tenemos tierra, ¿qué estamos haciendo? Por ejemplo, plantando en macetas sobre una terraza, plantando en el patio, plantando en el fondo de la casa, plantando en un terreno grande, plantando en una chacrita chica, o sea, todo lo que sea no estar en la producción comercial, por lo menos todavía. Nosotros estamos haciendo producción intensiva. Yo coseché unos tomates que por primera vez en la historia todavía están preciosos. Saqué alguno más ayer. Tomates preciosos crecidos de la semilla de tomate que se tiraba al gallinero. Ese gallinero está cerrado ahora, no están las gallinas viviendo allí, por lo tanto los tomatitos están viniendo preciosos. Y yo saco, los pongo en macetas, bidones grandes, les hago una tierra, digamos, utilizo tierra, utilizo ceniza, utilizo bosta,
O sea, mejor dicho, es abono preparado, no es bosta verde. Y ahí van a quedar en las macetas y van a tener que pasar lo que queda de junio y julio y después ya arrancan en agosto, o sea que si se salvan, arrancan en agosto y probablemente en septiembre tenemos tomate, cuando nadie tenga. ¿Qué estamos haciendo ahí? Estamos haciendo una plusión muy intensiva. Pero esa tierra se va a gastar porque le estoy poniendo la cantidad máxima de plantas que puedo. De hecho, es más de lo que cuando hablemos de tomate vamos a poner en el campo. ¿Ah? Entonces esa tierra se va a gastar, pero ahí en esas macetas no va a haber gramilla. Había alguien que tenía problemas también, yo los tengo, pero en manchones pequeños con la gamba rusa. La gamba rusa para mí es verdaderamente muy embromada, pero también a la hora de eliminarla es la mejor época, esta es la mejor época para eliminarla. ¿Ah? El pleno invierno y los inviernos fríos y secos como este. Entonces nosotros vamos a ver cómo podemos hacer para trasladar también el que planta en un patio, el que planta en el fondo de las casas. Tiene que eliminar la gramilla, arranca por ahí porque no puede haber filosofía que le gane al sentido común, transformándola en una especie de religión. Hay 3, 4, 5 de estas. Yo nombro mucho a la gramilla, pero hay otras, ¿no? Ya las nombré. Que si ellas están presentes, mal nos va a ir, aunque estemos plantando, por ejemplo, manzana, pera o durazno. ¿Por qué? Porque ustedes se fijaron alguna vez cómo la gramilla abraza los árboles, y más si tenemos riego por gotero, y termina abrazando y, ¿cómo se dice? Y ahorcando los árboles en los tronquitos, y si uno se mete un poco para abajo, la tierra está totalmente colonizada por ella y no por las raíces de lo que nosotros plantamos. Es bien anglosajona, es bien anglosajona la gramilla, mala. ¿Ah? Bueno, entonces nosotros en ese patio no vamos a admitir la gramilla. ¿Vamos a admitir algún pasto bolita? Sí, pero lo vamos a ir sacando de a uno. Fíjense lo que estamos haciendo con sentido común. Todo tiene que funcionar. Si es una cuestión de balance de energía, es porque funciona con sentido común, no en contra del sentido común. Yo veo, por ejemplo, que a la sintrópica, está bárbaro, porque se produce buen alimento, pero es muy egoísta, porque se produce para muy pocos. Se produce poquito. Y yo sé de lo que estoy hablando, ¿no? Sé de lo que estoy hablando. Lleva mucho sacrificio. Muchas veces el sacrificio ese queda tirado. Sin embargo, a la hora de defenderla, por ejemplo, digo, a mí se me canta de irme para la sierra, transformarme en Robinson Crusoe ahí en la sierra. ¿Qué hago? Sintrópica. Si tengo que producir para mí, para mi familia y nada más, ya está. Pero para que cierre, yo tengo que tener en este momento, no está pagada, pero hay una estufa acá y hubo que comprarla. La primera la hicimos, pero esta fue comprada. Entonces uno empieza a necesitar un dinero para que su economía funcione. Tiene que pagar los impuestos del campo, en fin. Y quiere seguir viviendo de esto y está bueno. Entonces ahí yo voy a tener que terminar usando algún animal de tiro o algún tractorcito, y entonces ahí voy a fundamentar en ese patio, en ese fondo de las casas donde yo planté en Paysandú, que también tuve que arrancar por eliminar la gramilla. Ahí voy a nombrar que pasaron los otros días, pusieron una pala de diente de 2 mangos. El problema de la pala de diente, con la de 1 mango nosotros podemos sacar la gramilla.
No sé si todos saben cómo se usa, pero con la de un mango es que se saca la gramilla, porque ustedes van dando vuelta a la tierra, van golpeando el terrón y se van agachando y van sacando la gramilla. Entonces, si ustedes hicieron el bruto trabajo que hicieron, bueno, entonces en ese patio o en ese fondo van juntando los pastobolitas, se los van metiendo en el bolsillo, como decíamos el sábado pasado, y los van... Yo prefiero que no los tiren en la basura porque le pasan el problema a otro. A eso hay que tener, como para la lengua de vaca, etcétera, hay que tener una bolsa especial. Y cada tanto cuando se hace fuego, todo lo que está en esa bolsa alimenta el fuego. Ahí es donde tienen que terminar, tipo a lo Jesucristo, no sé cómo era que le decía Jesús. Bueno, entonces por eso es que ponemos en un lugar complicado a la gamba rusa. Porque el pasto bolita, yo me agacho con un cuchillo, saco el bolita. Pero la gamba rusa, saco un pedazo de planta de gamba rusa, tengo que tener cuidado de que no se me hagan 2 o 3 plantas desde que la levanto del campo hasta que la pongo en el lugar a la bolsa o lo que sea, porque si no voy a hacer más planta. Y entonces después de hacer todo ese trabajo, sí, la verdad, ¿no? La gramilla pirata de los ingleses, es verdad, tenés razón. Después de hacer todo ese trabajo, evidentemente que sentido común mediante, vamos a tratar de que ahí sea muy intensiva la producción. O sea, vamos a estar produciendo, gastando agua, trabajo, semilla, para incluso a la hora de cosechar. Si ustedes, por ejemplo, plantaron boñato y tienen malezas colonizando ese cultivo boñato, ya cuando lo van a arrancar nomás, ya una cosa es tener las plantas de boñato que se transforman en alimento. Acá se saca toda la planta y se transformó en alimento, ¿ah? Para los bichos. Pero si ustedes ahí tienen de nuevo gramilla, ya van a tener problemas, porque para cosechar, si están usando un arado o lo que sea, ya la gramilla nuevamente dando problemas. Entonces, lo que sí, que como es muy intensivo el trabajo, ¿tá? Está muy cuidado porque es muy intensivo y entonces tratamos de sacarle el máximo rendimiento. Y ahí vamos a estar 3 no, perdón, se me escapó, 4, 5, 6 años, 7, y después nos vamos a mudar a otro cuadro, donde de nuevo tenemos que hacer todo el trabajo, mientras tanto lo estamos haciendo, el trabajo de preparación para arrancar al año siguiente en el otro cuadro, y a este que estábamos utilizando tan intensivamente, le vamos a dar el descanso correspondiente. Ese sería mi trabajo de tesis si yo estuviera hoy en Facultad de Agronomía. Porque es lo que hago desde hace un montón de años, porque es lo que me da un muy buen resultado. Claro, para eso tenés que tener algún animalito, aunque no necesariamente, pero si lo tenés te termina cerrando. ¿Saben lo que llegué a la conclusión? Pasaron por acá los cerdos y ahora pasaron algunas ovejas y ahora tengo una sola ovejita y voy a empezar de nuevo. La oveja es un gran socio. La oveja es un gran socio. Yo la miraba comer esta mañana, digo, la cambié de lugar y lo primero que hizo fue ir por las plantas de otra que no nombramos hoy, pero hay que hacerle una muy mala propaganda, la margarita de Piria, del viejo tonto de Piria, porque solo nosotros podemos hablar bien de Piria. ¿Cómo sin investigar
repetimos una cosa y nos cansamos de repetirla. El daño que hizo Piria nomás con la margarita y otras cosas más, pero me reservo, a mí me duele esa. Y bueno, ya fue la ovejita a comer la margarita de Piria y el cenecio. Y la oveja, por la forma de bostear, no hace el daño que hace la vaca o el caballo al bostear. No es daño en realidad, pero no sé si se conoce la bostita de las ovejas, de las cabras o lo que sea. Son bostitas muy pequeñas, ¿tá? Así que esto en realidad estaba difícil para hablarlo sin filosofía, ¿tá? Sí, es muy buen abono, Mirta. Pero además la estoy mirando a la oveja y la estoy respetando y siempre se dijo y se la ha abandonado. El Uruguay tuvo millones, tuvo cerca de 20 millones de lanares y le quedan apenas 5 o 6 creo, millones. Entonces los campos se llenan y las ovejitas con su tranquilidad vienen a ayudarnos. No los chanchos, cuando se decía el pasto bolita lo terminan los chanchos. No, ¿qué van a terminar los chanchos? El pasto bolita, hermano. Nosotros acá teníamos un montón de chanchos. Entonces sigue la filosofía y dice, no, porque habría que ver cómo fue que no, por favor, no. Además hice la tesis en eso. Fui uno de los pioneros en el desarrollo, en el uso del alambre eléctrico y las carpas de parición para los chanchos. Y no se puede seguir diciendo que el chancho combate el pasto bolita. No. No, ni el fuego termina el pasto bolita. No, al contrario, cuando vos haces un asado, pero ¿quién lo sabe? El que hizo un asado y observó. Cuando vos haces un asado donde hay mucho pasto bolita, lo matás todo. Y después lo primero que nace, y al poco tiempo, todavía está el redondel todo quemado, no hay nada. Y allá nacen los bolitas. Ah, no, es insólito, ¿no? Entonces, sin despreciar lo que nos proponen, menos hasta podemos utilizar el método de la científica que le llamamos la moderna, la del siglo XX, la química le puse yo, porque usa mucho agroquímico tóxico, herbicida, con un problema grave que es peor que usar glifosato, y es que a veces usamos algo que puede conllevar cáncer o lo que sea, pero nosotros lo estamos usando y no lo estamos sabiendo. Lo vamos a saber cuando sea tarde. Entonces, incluso de esa, nosotros podemos sacar un aprendizaje. De la sintrópica, de la permacultura, de Masaru Fukuoka, de los hortelanos europeos. Los hortelanos europeos eran muy de cero maleza. Fíjense, hay un montón de videos. Yo he visto mucho de la producción antigua del ajo y cosas por el estilo. Entonces y yo conocí a algunos de esos viejos que hablaban casi que todavía en su propio idioma. Están todos muertos cuando trabajé de agrónomo con sus hijos. Por eso digo que además de siempre se habla de los tanos, de los gallegos. No, había mucho serbio y todos esos países, sirio-libaneses, serbios. Bueno, ¿qué pasa? Ellos allá tienen una gran ventaja con respecto a nosotros, que ellos no pueden deteriorar el campo durante una época del año, porque durante una época del año el campo está todo congelado. Hay nieve. Hay muchos irlandeses también, escoceses, hay más en la Argentina. Entonces ellos vinieron también con su manera de plantar y terminan demostrando que cuando no hay erosión,
Sí, la tierra se desgasta, pero todo eso se repone. Es mentira, porque si no, aquellas tierras que fueron trabajadas durante cientos de años con arados tendrían que estar totalmente destruidas. Y para nada está sucediendo eso. Las que están destruidas fueron las que nosotros usamos mal para producir remolacha azucarera, acá en el noreste de Canelones. Entonces, claro, se le echa la culpa al arado. No es el arado, es el que ara el culpable. Y entonces ahí de repente de nuevo entramos con la filosofía y digo, ¿por qué perdimos? ¿Por qué perdió Uruguay? Y Uruguay perdió porque hizo todo mal, arrancando por la AUF de Alonso. Y además porque nosotros seguimos creyendo que el fútbol es la sumatoria de 1 más 1 hasta llegar a 11, individualidades, Luis Suárez. No, hermano, nos están pasando por arriba los que entendieron que se juegan colectivo. Es un equipo. Y acá lo que está faltando para la producción de alimentos, ¿saben lo que es? Equipos. No hay equipos. Y la producción de toda esta zona es una producción capitalista. Hay muy pocos ejemplos que se salen de la regla. Entonces, ¿qué es lo que le importa a la producción capitalista? ¿Cuánto me dio de ganancia? Por eso yo, para tomarles el pelo, les digo, bueno, pero si quieren que les dé mucha ganancia, vendan todo el horizonte A y se llenan de dinero. Ahí donde estaba presidencia de los milicos de la dictadura, que ahora está ACE, ahí frente a los Cuernos Valle, a los que no conocen Montevideo, ahí hay un parque. Entonces toda una tierra de acá cerca, que era todo virgen, yo le pregunté a un vecino, le digo, che, y qué raro ese pedazo, digo, que es tan mala la tierra ahí en el parque, ¿no? Dice, y Vega, ahí se llevó los milicos de la dictadura, se llevaron toda la tierra de ahí, toda la tierra de arriba, ¿no? Se la llevaron para el parque ese que hicieron ellos en el edificio que está frente a los Cuernos Valle. Ahí está la tierra de una parte del parque de Punta Espinillo, en donde uno va y ¿qué ve? Ve deterioro. Entonces todos esos ejemplos hay que tratar de utilizarlos. Ahora, cuando ustedes dicen, Vega no estará equivocado, creo que no, pero en todo caso estaríamos validando este sistema de trabajo. Y ya van un lote de años. Entonces nosotros pasamos el patio, el fondo, lo pasamos al campo. Tenemos 3 hectáreas, tenemos 2 hectáreas para hacer las cuentas, después pueden ser 30 o 20. Y si tenemos 2, plantamos una, porque la otra va a tener que estar en descanso. Y si hay 3, mejor, porque vamos a seguir plantando una. Porque una pueden ser 10 si la empresa es capitalista. Pero una de ajos son 250.000 ajos por año. A 10 pesos de ganancia. Una de perejil es casi como volverse rico anualmente. Ah, claro, lo que pasa es que una de perejil no la atiende una persona, pero además es colectivo, porque se supone que nosotros vendemos perejil y otros son más o menos 30 artículos hortícolas, y si le sumamos la fruta, 40. Entonces tendríamos que ser 40, no uno. ¿Se entendió? Y después de hacerlo durante 4 o 5 años, que en realidad yo vine a sumar un poco del conocimiento de un técnico en agricultura, decía él, un africano de Benín.
Poglá. Y yo dije, pero eso que estás haciendo vos está mal, trasplantando zanahoria. No, nosotros la trasplantamos toda la zanahoria, me dijo. ¿Cómo que la trasplantan toda? Sí, en Benín, en África, la trasplantamos toda. Porque a nosotros nos cuesta muy cara la semilla. Entonces hacemos un almácigo y la trasplantamos toda. Y ahí el gaucho, ingeniero agrónomo gaucho, tuvo que aprender. Y como esas, un montón más. Expertos en producción de bagres negros. ¿Ah? Y acá los que nos venden los alevines de bagres negros, que yo ya tengo una experiencia más que suficiente, dan asco. Porque primero lo que te venden y segundo lo que no te quieren enseñar. Porque el bagre negro cierra muy bien con la horticultura. Bueno, Richard dice, hablas de una especie de mano de obra solidaria ayudándose unos a otros. Sí, por acá, por ejemplo, había una alemana, pasó una alemana, ¿cómo tengo punta la lengua el nombre? Acá tengo colgado un montón de atrapasueños que hizo ella. Y yo le decía, pero vos no arranques a las 2 a trabajar, vos no sos empleada. Y ella decía, no, yo tengo que arrancar a las 2, me decían. En invierno. Bueno, en realidad, Richard, creo que estás viendo el futuro. Estás viendo el futuro. Si no se hace de esa manera, no se va a hacer. Porque la producción capitalista, que cada vez está haciendo más las cosas con máquina, ella te tiene que cobrar lo que después de sacar la cuenta, dice que vale el producto, con su ganancia incluida. ¿Ah? Si yo me voy a los precios de la papa, de cuando todavía los campesinos plantaban papa, nos podemos llevar, es tristísimo. Yo tengo todos esos precios por escrito, de los años, hace más de 40 años atrás, que pasábamos los precios de mercado. Hablar de una papa de 20 centavos de dólar el kilo, era hablar de una papa a precio caro, por determinado motivo, que había llovido mucho, que no se pudo cosechar o lo que sea. Hoy la papa nunca deja de tener un precio de menos de casi de un dólar. Entonces, yo digo, entramos a un cuadro que es nuestro patio, es nuestro fondo o es el cuadro del campo. Entramos a trabajar en pleno invierno o en pleno verano a eliminar la gramilla y por supuesto que nosotros vamos a estar haciéndole un daño a la tierra. Porque la mineralización nomás que estamos provocando, esa mineralización que nos va a dejar libre los elementos que van a comer las hortalizas que estamos plantando, después la vamos a tener que componer o recomponer, pero es gracias a esa mineralización que nosotros vamos a obtenerla. Por eso decía alguien acá, era Mirta, que decía que cuando entramos a una tierra virgen, claro, porque esa tierra virgen tenía mucha materia orgánica, pero la materia orgánica nosotros la vamos a recomponer a la materia orgánica. Cuando le demos el descanso, le vamos a plantar un abono verde, le vamos a echar abono de gallina o de oveja o de lo que sea, le vamos a sembrar microorganismos que estamos cazando, que los cazamos fácilmente. No sé si ustedes hicieron las trampas. Yo puse algunas para después les mostrar. Ya están, porque creo que tienen 2 semanas. Hoy o mañana tienen 2 semanas. Dice, capaz que está fuera de tema, pero ¿qué tipo de producto le ponen a la papa rosada? La papa rosada la pintan de rosado, no sé, alguna anilina o alguna porquería de esa le ponen para que quede rosada, más
Claro, venden, Ánima se llamaba la alemana, que no me salía el nombre. La chiquilina es. Le ponen anilina, creo, para que quede más linda. Y después no la puedes comer con cáscara, como nosotros la comemos acá en las casas. Bueno, entonces ahí ustedes van a estar. Ustedes dividen lo que tienen para plantar, digamos, en dos. Acá se dedican a plantar muy intensivamente. En el otro pedazo están los animales, están descanso, están en pastoreo, lo que sea. Acá van a estar 4 o 5 años, 6 años, y después se van a ir para el otro campo. Si tienen 3 o 4 parcelas, mejor, porque van rotando. Y en ese lugar de donde se van, inmediatamente instalan, si es invierno, una avena, o si es verano, una moa. Preferible que sea verano y con moa, mejor dicho, primavera. Y ahí arrancan a tirarle un montón de abono encima para que la moa transforme ese abono y a sembrarle microorganismos, y se arregla rapidísimamente la tierra, siempre y cuando ustedes hayan tomado la precaución de que no haya erosión. Porque donde ustedes no logran controlar la erosión, que se puede controlar con cualquier caída de tierra, ustedes fíjense el trabajo de los chinos o de los mayas, nomás, o aztecas, lo que sea, las terrazas. ¿Cómo vamos a decir que con toda la tecnología que tenemos ahora no podemos controlar la erosión? La que no podemos controlar es la erosión laminar, la que producen los químicos, el glifosato, el paraquat y todos los químicos. ¿Por qué? ¿Por qué no la podemos controlar? Porque tenemos que dar el químico. Dejamos el campo libre a la acción del viento y del agua, de lluvia, etc. Y esa sí que no la podemos controlar. No la vemos. 1 centímetro de tierra, 200 a 250 años para su regeneración natural. Bueno, ¿se entendió? ¿Cómo andamos de hora? ¡Pah! Anduvimos bárbaro. Ni 1 hora llevamos. A ver. Qué bien que anduvimos. 52, 53 minutos. A ver. Vamos a ver si se entendió. Encajonando. Muy bien. Esa pregunta me gustó porque nosotros lo hicimos acá. Y ahí yo lo voy a repetir, voy a repetir la historia en el jardín con el encajonamiento, porque tengo unas cuantas tablas de 15 que algunas están muy buenas y otras no tanto, de la construcción, una constru que se hizo acá. Y voy a encajonar, porque al encajonar, ¿qué es lo que voy a hacer? 2 cosas. Primero, movés la tierra abajo, ¿tá? Podés poner cartón o lo que se te ocurra, o mucha hoja y cosas por el estilo. Moviste la tierra. Ah, se me pasó. La azada de doble mango no nos da para voltear la tierra. Lo que sí pueden usar, que acá usamos, pero es para cuando todo el trabajo ya está hecho, es el bieldo. Busquen bieldo. El bieldo hace un trabajo vertical, pero es después de que todo el trabajo anterior, el trabajo está hecho, la eliminación de esa gramilla, de esa gambarruza, de todo esto que si nosotros lo dejamos en el campo y pretendemos convivir con ellos, no vamos a sacar nada. Así nomás de claro. Acá tengo una planta de aloe. Me la colonizó la gramilla. ¿Cómo hago para sacarle la gramilla? Va a sobrar más de uno que me diga: Vega, averigüe qué matayuyo anda bien, qué herbicida anda bien, que no le haga daño al aloe y le da... No, ya sé cuál debe ser. ¿Sabes cuál es? Calculo que debe ser el agil. El ágil. El ágil o agil. El primer agrónomo en probarlo fui yo cuando lo trajo Mació. Claro, ese yo sé que creo que anda, ¿eh? Ese debe andar. Pero, ¿y después nos vamos a animar a usar el aloe?
No sé, no sé. Si es para comer, no sé. Bueno, si quieren hacer preguntas, aprovechen. Así que dijimos, sintetizando, sin despreciar lo que nosotros consideremos que es positivo de cada una de estas culturas, digamos por decirlo así en términos generales. Por ejemplo, acá usamos Masanobu, ¿por qué? Porque yo ya dije, creo, que trato siempre de, en un cantero, sacar, o sea, no reencanterar para plantar otra cosa, sino tener un cultivo que podés plantar atrás del primero que utilizó el cantero. Por ejemplo, ¿qué va a ser? Va a ser una planta de, bueno, puede ser de tomate, puede ser de coliflor, de brócoli, pero para eso no tiene que haber gramilla, ni tiene que haber gamba rusa. ¿Puede ser que haya pasto bolita? Sí, por lo que yo ya expliqué, pues el pasto bolita es muy feo de verlo, compite, pero el que lo conoce dice crece en vertical, crece parecido a la avena. Entonces, ¿es jodido? Sí, es jodido, pero no tanto. La ceniza dice se puede poner, bueno, estamos en época de juntar toda la ceniza que podamos, acá ya vamos por la primera bolsa, y guardarla, porque la ceniza es un fertilizante, lo podés llegar a usar dentro de 5 años. Sí, le podés poner a la cebolla, claro. Lo ideal cuando tienen miedo de quemar es diluir, digamos, rebajar. Haces una mezcla de una tierrita finoli con ceniza. A propósito, yo le iba a mandar unas fotos de una rastrillada que hice y entonces quedó hecho ahí lo que dijimos que se podía hacer para juntar tierra muy fértil. Estuve limpiando un lugar donde ahí se tira todo lo que va sobrando, caños y todo lo demás. Lo dejé limpito, lo dejamos limpito, pero ahí entonces ya continuamos con el esfuerzo, rastrillamos todo, juntamos la tierra, ahí prendimos fuego porque se quemó la hojarasca, ramitas, hojarasca, la tierra quedó entreverada con ceniza y ahora lo que hay que hacer es pasarla por una máquina que les puedo mandar la foto, es una tontería, pero es un tanque de 200 litros que tiene un tejido, alguna foto ya hay en Facebook, y eso al girarlo cae la tierra y queda bien, bien linda, queda la tierra que cae y todo lo grueso queda dentro del tanque. Después, dentro de un rato, les paso una foto. Y eso se guarda en bolsas y se usa cuando convenga. Por lo general nunca vas a llegar al exceso, te contesto eso, mirá. Con la bosta casi que tampoco, porque es muy difícil que uno llegue al exceso. Yo le critiqué a los gurises que andaban tirando cascarilla de arroz, que estaba una publicación en Facebook, porque yo trabajé hace más de 30 años con grandes lechugueros que usábamos mucho abono, pero de pollo, no de gallina, que viene cargadísimo de cascarilla de arroz. Por lo tanto, si uno la usa pura, mucho peor. La cascarilla de arroz tiene los componentes de la cáscara del arroz, o sea, entre otras cosas, muchísimo sílice. Y si bien el sílice es importantísimo, cuando echas en exceso te causa mucho problema. Los inmigrantes europeos tuvieron la inteligencia de adaptar sus métodos. Sí, correcto, correcto. Y se lo tomaban con mucha filosofía. Ellos descansaban mucho en invierno. Te lo digo porque conocí a varios. Era ir por sus casas y yo en realidad estaba trabajando para sus hijos, que eran más veteranos que yo. Y los viejos, tranquilos, su estufa a leña,
su vino casero, su factura casera, que es la factura viene a ser lo que hacen con la carne de chancho. Su hinojo, te cortaban que un hinojo, te hacían probar un queso, toda una filosofía del descanso. Ahora después cuando arrancaba la temporada ahí en agosto, ya les gustaba entrar con todo, ¿no? Así que ellos acompañaban un poco el descanso de la tierra. Acá yo los veo, terminan de plantar una espinaca, a los 2 días están plantando otra, lógico, te le enchufan cualquier cantidad de urea, que es un veneno para la tierra y para la salud de la gente que va a comer esa espinaca, un veneno, ¿no? Urea es ácido úrico y mil problemas más, ¿no? Hasta problemas grosos, ¿no? Bueno, ¿se entendió más o menos? Tiren unos sí o unos no acá. Y si no se entendió, volvemos sobre el tema, porque no hay ningún tipo de problema de volver sobre el tema. Buenazo. O sea que nosotros estamos trabajando muy intensivamente en un cuadro, mientras el otro o los otros están en descanso, con pastoreo, ponele de animales o lo que sea. Para un tambero sería una papa. Yo siempre les decía a mis amigos tamberos, una papita. Yo este año hice un gran descubrimiento sobre el zapallo cabutiá, después se los cuento. Pero fue un descubrimiento por una equivocación al momento de plantar la semilla. Me equivoqué de semilla. Entonces, y cerró de nuevo con esta filosofía. Donde estamos plantando, estamos muy intensivos. Tenemos muy intensivo en trabajo, en herramientas, en riego, en densidad de planta, pero sin pasarnos de los números que yo les di, porque si se pasan en densidad de plantas, es como una clase donde en vez de haber 25 niños y una maestra, hay 50 niños y una maestra. Eso es pasarse en densidad de planta. Muy intensivo. Muy intensivo no significa cosas que he visto y sufro. Los otros días vi, son muy burra esa gente, por allá por Pakistán y por la India. Me llama la atención los brutos que son, pero andan con brutos tractores, pero andan haciendo cada cagada. Yo no los entiendo. Porque no se puede poner a arar los tractores o pasar disquera o lo que ustedes quieran, ni cuando la tierra está recontra seca, ni cuando la tierra está recontra mojada. A veces tierra mojada, y no es porque no, en algún momento ellos pueden hacerlo. No, eso es la brutalidad. La brutalidad. Bueno. Lo del descanso aplica para el fondo de la casa. Buena pregunta, porque la tenía en mente y se me escapó, se me chispoteó. No, porque vos tenés poca tierra. Si vos sacás de 1 metro cuadrado la comida para un día de un vegetariano o de una familia vegetariana y vos tenés, ponele 20 por 10, tenés 200 metros cuadrados menos los caminos. Ponele igual que tenga 200 metros cuadrados, vos tenés poco. Entonces vos ahí lo que podés hacer es ir anotando los cultivos que estás haciendo en cada metro cuadrado, como hacen los africanos. Les puedo pasar una foto. Ellos plantan por metro cuadrado. Por metro cuadrado. Anotá lo que plantaste. Y después tenés que tener un lombricompo funcionando ahí mismo. Porque vos cada vez que puedas vas a alimentar el metro cuadrado que acaba de darte producción. Ese metro cuadrado lo vas a alimentar. Y vas a juntar hojarasca, vas a traer material orgánico de afuera de ese fondo, con el cuidado de no ingresar malezas ni caracoles, etc. Y vas a hacer compostaje.
Eso lo tenés que hacer. Y no va a tener ningún problema porque la tierra, imagínense que si tú sacas de un metro cuadrado, sacás, ya lo hablamos esto, 2 o 3 kilos, vamos a ponerle 3 kilos de boñato, pero vos calculá lo que sacaste en el boñato, lo que vos sacaste de fósforo, de potasio, de calcio, de magnesio, etcétera, sumás todos esos elementos y es insignificante. Y eso es lo que tenés que reponer, nada más. El resto va a estar reponiendo carbono y nitrógeno. Eso es con materia orgánica, con microorganismos. Y el resto va a salir también del aire, del agua, hidrógeno, oxígeno, incluso nitrógeno. Así que ahí lo que yo te recomiendo es que, lo que pasa es que si vos tenés algún bichito como conejos, que también la bosta de conejo es muy buena, capaz que es la mejor de todas, vos le vas a plantar para los conejos una praderita o un cultivo para que ellos coman. Si tenés gallinas, lo mismo. Y entonces ahí ese descanso se te va a transformar en otra comida. Ahí cierra mejor. Por eso siempre cierra mejor la producción vegetal con la producción animal. ¿Qué dice acá? Joel dice, ¿se entendió todo? ¿Cuál es el problema que causa el sílice? Lo que pasa es que ya estaríamos terminando y podría quedar para una clase donde nosotros podamos hablar de todos los excesos. Porque generalmente se habla de las deficiencias, de los déficits, pero yo muy pocas veces escuché hablar de los excesos. ¿Tá? Te hablo, sí, de repente armamos un capítulo que hable de los excesos. ¿Estamos? Dice, ¿cuánta producción de verdura puede generar un pedazo de 6×4? Bueno, 6×4 son 24. 24 son 24 días. Una lástima no tener 48, pero 24 se pueden transformar en 48 utilizando medio metro cuadrado por día. De medio metro cuadrado salen 4 lechugas por día. Ahí ya llegaste a las 48×4. Cuando vos comés del último medio metro, el 48, el número 1 ya da lechuga de nuevo. Y cuando vuelvas a comer el del número 1, el del 48 ya te está dando de nuevo. Salió bien el razonamiento, no tenía por qué salir bien. Nos podíamos haber quedado en que 6×4 es poco porque es 24. Pero si la familia no es grande, 24 son 48. O sea, es 48 veces algo. 48 veces medio metro cuadrado. 48 veces 4 lechugas por día. 48 veces 3 atados de espinaca por día. Ese es tu máximo. 48 veces 1,5 kilos de papa por día. La papa se cosecha toda junta, sí, ya sé, pero a los efectos de los cálculos se hace así. Tengo un lombricompost, dice, funcionando a full. Me alegro mucho, tenés una mina de oro. Después podemos intercambiar lombrices si te interesa, Richard. Para mí da mucho resultado porque esto es como en las aves o en los patos, bueno, son aves, los patos. Vos sabés que da mucho resultado para mí al lombricompostero ponerle lombrices que son de la misma especie probablemente,
pero capaz que no son la misma raza. Bueno, Mirta dice que también tiene sus muy buenas lombrices, y bueno, la lombriz es como nos enseñó en la escuela, ¿no? Liquidamos por el día de hoy. ¿Alguna otra preguntita? Se hizo un poco más largo de lo normal, pero yo creo que se juntan, sí, las especies, sí, se juntan. Espero que haya quedado, aparentemente la grabación que hice para internet, para YouTube, quedó bien. Por lo menos está corriendo el reloj. Y bueno, no tengo más nada por decir. El sábado que viene creo que tengo compromiso. Me parece que es el sábado, si no es el sábado, el domingo. Pero si es el sábado que viene, vamos a tomarnos la licencia correspondiente a las vacaciones de invierno, tranquilamente, ¿eh? Y lo dejamos para el otro sábado. Me quedo preparando una clase para alumnos virtuales de excesos. Esa también me va a gustar prepararla porque nunca escuché que se hablara de los excesos en esta materia, ¿no? Sí que cuando se pasan, por ejemplo, en las cantidades de matayuyo y queman todo, ahí sí se habla de los excesos, pero no en este planteo que hizo, aquí lo hizo Beatriz. Bueno, que pasen todos muy bien, aprovechen el día que por lo menos acá está lindo. Ahora está más nublado, pero estuvo soleadito lindo. Pamies, qué bueno, mirá, está hablando de los excesos, lo tengo acá, Pamies, yo tengo el teléfono y todo. Cada tanto me manda algo. Sí, se enojó conmigo porque me metí en la política. Pero yo le dije, pero mire, Pamies, que yo lo conocía de antes. Mire que yo no me metí en la política, usted está calculando mal, le digo. Pero bueno, digo, por algo se llama ecologista. En fin, yo qué sé. Estamos, que pasen todos muy bien, muchas gracias.